Estás entrando al mundo del cine y su música. Cine en partituras. Hola, soy Robert García. Y yo soy Manu García. Sean todos bienvenidos una vez más a un especial de director. El día de hoy estoy súper contento, emocionado porque vamos a hablar de el director de cine que por excelencia lo he denominado el mejor. Para Manu no hay mejor director de cine que el señor Lars von Trier. Muy bien, pues vamos a empezar. Pero querés mandar unos saludos, Manu, me estabas diciendo. Así es. Antes de empezar, quiero darle una mención especial a Andrés y a Kenia, dos de mis mejores amigos de la carrera de didáctica de francés, ya que con ellos pasé semestres hablando de la cinematografía de Lars von Trier. Así es que esto va dedicado por ustedes y también por el cumpleaños de Andrés, que fue el pasado 4 de diciembre. Así es que vamos a empezar, Robert. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de Lars von Trier, que también para mí es uno de mis directores favoritos. Como sabemos, es un director danés y ha hecho pues un sinfín de largometrajes, proyectos para televisión. Y vamos a empezar, ¿te parece?, a contar los datos curiosos. Así es, vamos a compartirles curiosidades que quizá algunos ya saben, algunos no. Pero bueno, ahorita que mencionaba los largometrajes, ya tiene más de 20 largometrajes bajo el brazo. Entre ellos destacan algunas largometrajes para televisión, otros que fueron como estudiante cuando estuvo en la escuela de cine, y los reconocidos largometrajes que han estado en grandes festivales de cine. Primero que nada, bueno, el nombre real es Lars Trier. Y Robert, ¿te acuerdas por qué se adjudica este nombre de Lars von Trier? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando él estaba estudiando en la escuela de cine en Copenhague, es una de las escuelas que uno de los pioneros para esta escuela justamente fue uno de los directores daneses de su tiempo más influyente, que era Erik von Stroheim. Y bueno, debido a que, pues como él se llamaba así, en su escuela le dijeron: oye Lars, tú eres como Lars von Trier, ¿no? Por Erik von Stroheim. Y pues bueno, de ahí dijo: como que me gusta, me siento cómodo, adoptar el nombre en honor a este director de cine. Sí, la verdad ya no podría existir este genio sin ese von, ¿no? Sería sí, raro claro. decir Lars Trier, le falta, ¿no? Es parte de su personalidad. Él nació en 1956, fíjense que en 30 de abril de 1956, ese año nacieron mis papás, por cierto. También los míos, acá es el cumpleaños de mi papá, saludos también, feliz cumpleaños. Y a los 11 años obtuvo su primer cámara, que es una Super 8. Imagínense a los 11 años estar trabajando con este equipo. Él empezó, o sea, con una herramienta tan básica y tan sencilla desde la comodidad de su hogar. Pero sí, ya desde temprana edad decía: quiero crecer en esta industria. No, yo creo que cuando tienes el talento, sin lugar a duda, Manu, pues va manifestándose desde que eres niño, ¿no? Entonces, desde que tuvo su primer cámara, pues empezó a hacer maravillas con ella. Y bueno, no por nada nos ha deleitado con muchas películas, que también es de mis favoritos, hermano, déjame te digo. Muchos les disgusta Von Trier, porque se les hace complejo o un tanto, diría yo, incómodo ver su cine. Pero la verdad es que tiene mucho contenido conceptual. Y hay un trasfondo siempre en sus personajes, que ahorita vamos a empezar a hablar ya cuando les platicamos de cada una de las películas. Pero la verdad me encanta porque es un director atrevido que dice: esto es lo que pienso, esto es lo que expongo. O sea, no hay como un límite, ¿sabes? Exactamente, y sí, él es considerado uno de los cineastas o directores contemporáneos que han hecho hay un movimiento detrás del nombre de este director. Ha habido grandes aportaciones al cine. Vamos empezando con curiosidades. La primera, él también pinta, él es un pintor. Entonces uno de sus cuadros está exhibido en el castillo de Illeborg en Copenhague, Dinamarca. ¡Qué padre! Que lo denominan como una pintura que refleja el universo casi monocromático y angustiante, como en sus películas. Ok, sí, tiene sentido. Algo que también me gusta mucho, bueno, les voy a contar también otra curiosidad. Fue un movimiento que creó justo Lars von Trier, que es conocido como el Dogma 95. Seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado, y si no, pueden buscarlo ahorita ahí en Google, que tiene como 10 principios que se basaban en tratar de rescatar como tal vez los elementos básicos del cine, ¿no? Porque empezamos a hacer cine y claro, empiezan a crear más efectos especiales, más cosas,
Y los cineastas o directores en esa época pues empezaron a aprovecharse de este recurso. Y dijo Von Trier, dijo, no, ¿saben qué? Vamos a regresar a los elementos principales. Y entonces crea este Dogma 95 en el cual tiene son 10 principios que, por ejemplo, de los que recuerdo ahorita, no debe de aparecer el nombre del director en los títulos. No como de, directed by o dirigido por, no. Todo tiene que ser grabado en luz natural, espacios reales, es decir, si sale un restaurante, no puedo utilizar un set, tengo que ir a grabar a un restaurante. Está increíble. Exacto, todo es con cámara en mano, no podemos utilizar ningún tipo de dolly ni de nada. O sea, todo es cámara en mano. La música tiene que ser diegética, es decir, tiene que estar en el ambiente. Tiene que el personaje lo tiene que escuchar, si no, omite la música, no tiene por qué haber. Esas, entre otros principios que manejó el Dogma 95, empezó a utilizarlos sobre todo en una de las trilogías que vamos a hablar más adelante, que es la trilogía de dorada, Golden Heart, Corazón Dorado, es cierto. Este manifiesto lo inició junto a Thomas Vinterberg, un director que es muy, muy amigo de Lars von Trier, entonces ¿sí? Ellos, entre los dos, crearon este Dogma manifiesto, 95. Deberíamos hacer algo así, mano. Intentar. Y otro requisito era que tenía que ser grabado en 35 milímetros. Ah, sí, muy importante. Muy importante. Ya en estos tiempos... sí, es más difícil. Es más difícil y es costoso, la verdad. Claro, porque los ¿cómo se llaman? Los de estos de... Sí, los rollos de cine, las películas de cine, exactamente. Algo también importante que destacar de él, cuando en el 81 y 82, que fue cuando él, a los inicios de los 80 estaba estudiando en la escuela de cine, él participó en festivales de cine en Múnich. Y ahí presentó 2 proyectos, The Last Detail y Image of Relief. Okay. Estos son los títulos en inglés, claro que los títulos originales son en danés, exactamente, pero ya desde ahí, imagínense, desde que él era alumno de cine, él ya estaba participando en festivales de cine e internacionales, no nada más en Dinamarca. Entonces, ya desde ahí empieza la carrera de Lars von Trier en festivales, ¿no? No, de hecho, increíble. Aparte, casi todas sus películas han sido nominadas en Cannes, por alguna otra, por mejor actriz o por mejor película, le han dado el premio del jurado, ha tenido muchísimos premios, sobre todo, pues aquí en Cannes. Les voy a contar un dato curioso, ¿sí? ¿Sabían que Lars von Trier jamás ha viajado a Estados Unidos? Nunca ha cruzado el Atlántico, o sea, nunca. Y es curioso porque una de sus trilogías justamente habla de Estados Unidos, pero jamás ha ido. Y dice que no va a ir porque tiene terror a los aviones. Exactamente, tiene algunas fobias. Sí. Y sí, es algo muy importante que destacar de la personalidad de Lars von Trier. Bueno, ¿no? Es todo una persona que... Ahorita que mencionabas de Cannes, él ha tenido sus mayores victorias, pero también ha tenido sus peores derrotas. Sí. Ha ganado la Palma de Oro, pero en el 2011 una de sus más grandes derrotas y más sonadas fue que se convirtió en una persona non grata. Por 7 años, imagínense, ya vetado. Que él se denominó simpatizante de Hitler. Ahora, ¿por qué pasó esto? Resulta que este director, durante mucho tiempo, le hicieron creer que su padre era realmente su padre biológico, y en realidad no, o sea... Y era judío, su padre, ¿no? Su padre con el que creció, lo crió como una persona judía. Pero años después se da cuenta que su padre biológico era alemán, de nacionalidad alemana. Entonces, por conflictos mentales, él hizo ese comentario, lo hizo claro como una broma. Lo dijo bromeando, porque ¿no? Sí. Si de entrada ya su cine no es tan amigable, también su humor no es del todo convencional. Entonces, claro que queda en evidencia para los que conocemos su trabajo, pues que era una broma, ¿no? Que claro. Justo comentábamos que estaba con Kirsten Dunst en una rueda de prensa. Sí, cuando fue lo de Melancolía, ¿no? Exactamente. Y pues eso es uno de los datos que como consecuencia, o sea, lo llegó a investigar la policía danesa y se le advirtió que hasta podría tener 5 años de prisión en Marsella por este comentario. Afortunadamente no pasó a mayores, claro. Pero sí tuvo estos 7 años en donde fue vetado de algunos festivales, entre ellos el de Cannes, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra característica que tiene es que todos sus personajes siempre tienen un protagonista femenino, bueno, casi siempre, pero, o más bien, cuando aparece el papel femenino le da un peso muy importante y tiene como mucho potencial y ha llevado a ganar actrices a ganar incluso... pues Cannes, ¿no? La Palma de Oro, por ejemplo, tenemos a Kirsten Dunst, que ganó por Melancolía, a Björk por Bailando en la Oscuridad y a Charlotte Gainsbourg por Ninfomanía. Sí, la verdad es un dato muy importante a mencionar. Muchas chicas pueden generarles conflicto ver esta
crudeza en la que retrata a estas mujeres. Son personajes que la verdad tienen muchísimo peso y yo siento que es algo que define su trabajo, ¿no? Claro. También algo muy importante que para todos los que se consideran cinéfilos y supercultos en la historia del cine, existe la influencia de Tarkovsky, quien escribió Esculpir el tiempo, y él ha influenciado en el trabajo de Lars von Trier. Por ejemplo, vemos en el espejo hay una mujer levitando, es una película de Tarkovsky, pero en Infomanía vemos justo a su protagonista que también está levitando en la naturaleza, que por cierto la naturaleza también es algo un elemento clave de Tarkovsky y de Lars von Trier, solo que se oponen, ¿no? Distintos. Bueno, Robert, creo que es momento de mandar al primer corte. Exactamente. Vamos a escuchar esta pieza que la verdad muchos van a identificarla porque es una referencia que tiene Lady Gaga en su video de Born This Way, no de la canción pero sí en el video. Esta pieza se llama The Tower, del soundtrack de Europa, es la primera trilogía de Lars von Trier, ahorita les vamos a platicar más de esto, y está compuesta por Nina Hagen y Philipp Utenlocher. Pues vamos a escucharla aquí en Cine en Partituras. Regresamos. Se vayan. Muy bien, y vamos a entrar de lleno a hablar ya de la filmografía de este director, de Lars von Trier, para los que se están conectando apenas, que estamos hablando de este director danés. Y bueno, vamos a comenzar con su primer película en 1984. Y bueno, me refiero a primer película ya como oficial, su ópera prima, dejó de lado ya los proyectos estudiantiles en la escuela de cine y lanza el elemento del crimen. Y bueno, la verdad es que empezó con el pie derecho, Manu, porque se llevó en Cannes, obviamente, los premios al Gran Logro Técnico y la Cámara de Oro a óperas primas. Entonces dijo, Lars, voy con todo, ¿no? Y esta fue la primera película de su trilogía denominada Europa. Después llega en el año del 87 la segunda parte, que es Epidemic, y finalmente en el 92 nos entrega esta joya llamada Europa o Centropa, ¿sí? ¿Y de qué va? ¿De qué va esta película? Es bien interesante, no sé si recuerdas, Manu, cuando es un neoyorquino que se viene a Alemania a trabajar con su tío en Centropa. Centropa es como la empresa de ferrocarriles, ¿no? De una Alemania posguerra, ¿no? Entonces existe como todos estos, pues, conflictos aún entre los posibles nazis que quedaron aún con los de la resistencia y empieza a hacer, digamos que el personaje es utilizado de muchas maneras y no nos vamos dando cuenta, solo lo vamos viendo conforme va avanzando el filme, ¿no? Entonces es una película bien interesante porque empezamos a ver como un estilo muy particular de Lars. Vemos toda la gran mayoría de la película en blanco y negro y algunos elementos en color. Eso se me hace increíble, ¿no? Alternan algunas escenas con el color. Y la verdad, bueno, ahorita que mencionabas, en realidad la película esta se estrenó en el 91. En el 92 fue cuando fundó su propio estudio. Y es que el estudio se llama Centropa, justo en honor a este medio de transporte, ¿no? Que es el tren. Y ahorita que mencionas de su estilo está increíble porque imagínense, si realmente tenía 3 largometrajes oficiales como egresado de escuela de cine, está increíble que ya dices cómo el talento de Lars von Trier desde ese momento ya estaba definido. Y la verdad, yo le comentaba a Roberto que me daba tintes de Casablanca, me recordaba a la ambientación, a la producción, los tonos, justo se desarrolla en esta época, en ese tiempo, la historia, ¿no? La historia se desarrolla después de la posguerra, ¿no? Y es bien interesante porque brinca tiene como toques del cine negro y de repente se ve algo muy romántico, ¿no? Como... Exacto. Justamente son los choques que te hacen como despertar incluso en la película. ¿Y sabías que fue ganadora del premio del jurado del Festival de Cannes? Y también fue ganadora de Mejor Película en el Festival de Sitges, entonces... Está bien chistoso, bueno, no chistoso, es que está bien trágico porque tuvo muchos premios esta tercera largometraje, pero se dice que al momento de no obtener la Palma de Oro, o sea, sí tuvo el premio del jurado, pero no obtener la Palma de Oro, que es el máximo galardón de Cannes, les aventó el dedo de medio al jurado porque estaba muy molesto porque lo galardonaron mucho, pero no con el premio
más anhelado. La película es una joya, en verdad está tan bien hecha. Hay momentos que te crean bastante tensión, preocupación, conectas inmediatamente con el personaje. La verdad es que es excelente, me gusta bastante. Sí, comentaba Robert que se me hacía muy padre porque ya desde aquí ves cómo Lars von Trier trabaja estas dicotomías, ¿no? El blanco y el color, el bien y el mal, los buenos, los malos. La moral. Sí, entonces aquí me encanta el trabajo de Lars von Trier y definitivamente imagínate, teníamos 3 años nosotros en el 92. Sí, con su estreno. Qué genialidad que siga tan vigente su trabajo y que lo veas y te causa impacto de que cómo lo hicieron, cómo pudieron en ese tiempo hacer este largometraje tan complejo, con una producción muy, muy de alto nivel, la verdad. Y bueno, nos vamos a la siguiente trilogía. Esto es bien interesante porque su trabajo lo va manejando por bloques o trilogías, ¿no? Entonces, vamos con la trilogía de Golden Heart, Corazón Dorado. Y platícanos de aquí, mano. ¿Qué películas llegan en este bloque? Sí, después de siempre se tiene que reinventar un director. Sí. Y en 1996 llega la primera parte de lo que sería esta trilogía llamada Golden Heart. Y aparte es cuando nace lo del Dogma 95. Bueno, en esta trilogía. ¿No? Un año después, ¿no? Supongo, del 95 al 96. Se llama Rompiendo las Olas. También aquí dirige y escribe el guión. Sí. Esta película le otorgó el premio César en Francia como mejor película extranjera y es en donde se consagró realmente como uno de los directores de Europa que iba a hacer, que iba a imponer un estilo. Entonces, claro, con esta historia, una vez más desarrolla el personaje femenino, se desarrolla en Escocia, si no me equivoco, la historia, y es una mujer que pertenece a una religión cristiana, si no me equivoco, en donde la mujer es una mujer que está con muchas restricciones, no puede hablar en público, tiene que seguir muchos lineamientos, la figura de la mujer es como se ha ido discutiendo hasta la fecha, ¿no? El rol femenino que tiene que ir luchando en contra de estos dogmas. Justo ahorita que hablamos de un dogma 95, como el dogma de la mujer ha sido luchar contra lo que la sociedad dicta como perfecto. Aquí ella decide casarse, se casa siendo virgen y al momento de perder su virginidad ella se da cuenta de cómo es algo que no puede evitar disfrutar. Y lo hace rompiendo todas estas reglas porque se casa con una persona que no pertenece a su religión. Aún perdiendo la virginidad, ella dice, ¿por qué la mujer no está permitida a estos placeres? ¿No? Claro. Lamentablemente, y no es un spoiler porque es una de la información que viene en la sinopsis, es que su esposo se tiene que ir y no puede quedarse con ella porque trabaja en cuestiones de petróleo, entonces tiene que estar fuera de la ciudad. Y entonces sufre un accidente, es golpeado en la cabeza. Y aquí vemos cómo Lars von Trier empieza a despedazar como toda esta idea del matrimonio convencional, de cómo la libertad y los acuerdos en un matrimonio pueden lograrse. Y es que este hombre queda cuadrapléjico. Y entonces él él le pide que ella siga disfrutando de su vida sexual y le pide que tenga amantes porque como él es cuadrapléjico no puede satisfacerle esa necesidad. Y entonces él, para poder disfrutar su sexualidad y la sexualidad de su esposa, la orilla y la invita a tener diferentes amantes. Aquí la cuestión es que ella creció en una religión en donde le decían que tenía que seguir obedecer al esposo, más bien obedecer al esposo. Entonces era esta cuestión de que ella le pedía a Dios encontrar el amor y tener el don del amor. Dios le concede enamorarse, estar con el amor de su vida. El amor de su vida queda cuadrapléjico, pero entre las dogmas de la religión de obedecer a tu esposo y ella en querer cumplir la necesidad del esposo, acepta. Pues sí. Entonces este dilema, imagínense, desde el 96 pues, planteando este tipo de contenidos es wow, o sea, a mí ya me volaba la cabeza. Sí. Pero bueno, me encanta las mujeres. Y después que llega Robert. En el 98 esta película divertidísima que son Los Idiotas. Es súper interesante porque ¿de qué se trata? Es un grupo de amigos que se hace pasar por personas con discapacidades o más bien capacidades diferentes
discapacidad. Y ante la gente, pues les toman el pelo haciéndose pasar por... Hay gente que tiene a lo mejor algún retraso y pues le hacen sentir incómodas a las personas. Incómodas en el sentido en que pues reaccionan de una manera como inesperada pero está bien loca porque realmente viven todos juntos, es como una especie de secta, ¿no? Parece así como una hippie bien rara. Sí, yo la verdad que esta película superó mis expectativas. Yo decía, pues a ver qué, como que se ve el tráiler y yo decía, pero cuando la vi la película dije, wow, qué padre está, porque realmente vas entendiendo el por qué está cada uno de los personajes, qué hacen ahí, ¿no? Y justo un personaje que se llama Karen, que la vemos al inicio, es la que cierra también, no les quiero contar para que la vean. En verdad comprendes el por qué se acerca a este círculo y por qué ella dice que esas semanas que ha estado con ellos han sido las mejores de su vida, comportándose como ese idiota que lleva adentro, ¿no? Entonces está increíble esta película. Aquí vemos al actor, al protagonista, que lo vemos en otras películas con Lars. Sí, por ejemplo, en Infomanía, sale también en Dogville. Entonces repite ahí, tiene algunos, este es un actor danés, pero sí, muy bueno. Una de las curiosidades, aquí la voz del entrevistador es Lars von Trier. Okay. Bueno, la verdad es que véanla si no se han dado el tiempo. Vamos a seguir con la tercera de esta trilogía para ya cerrar este bloque. Buenísima. Que es Bailando en la Oscuridad, Dancing in the Dark, donde está interpretada o protagonizada por Björk. ¡Wow! ¡Qué película! Yo fue la primera película que vi de Lars. Wow. Y me voló la cabeza y dije, ¡wow! Esto está increíble. Es un musical completamente diferente a todo lo que hemos visto en musicales. Pero cuenta la historia de Selma, que es la protagonista, que, bueno, lucha, ella padece de una enfermedad en los ojos y teme de que su hijo, pues más bien, ella está luchando para que su hijo no tenga o padezca esta misma situación que ella está viviendo, pero es muy triste, la verdad es muy, muy triste. Yo lloré cuando vi esta película. Es un musical, no musical, porque rompe con los paradigmas del musical. Aquí el musical es alegría gracias a la música, pero detrás de todas las letras y de la música es muy desgarradora. Digamos que los musicales son estos episodios en los que ella sale de la realidad. Para poder, se desconecta, exactamente. Exacto, para poder compensar con tanta tristeza que hay alrededor. Aquí algo importante es que la banda sonora es se encargan tanto Lars von Trier como Björk, entonces los dos hacen todo este trabajo de la banda sonora, entonces algunas de las piezas están bien interesantes. Y algo que a mí me encanta es que sale una actriz francesa que se llama Catherine Deneuve, y me encanta su trabajo. Entonces ver a Björk y ver a esta actriz juntas en este largometraje que está increíblemente el final, o sea, sí es una curva de emociones. Es una montaña rusa. Exactamente. Sí. La verdad, pues vamos a escuchar una canción, ¿te parece? De Björk, de esta película. ¿Cuál va a ser, man? Se llama Sevalda. La verdad, no sé cómo se pronuncia, pero ese es el nombre, así la pueden buscar en YouTube. Está genial, justo es una de las piezas donde vemos bailar a Björk. Okay. Entonces, escúchenla, disfrútenla y no se desconecten. Y aquí los esperamos. Muy bien. Bien, ¿y a poco no te puso de buenas esta canción, mano? A mí me encanta. Sí, muy divertida. Qué bonita, qué banda sonora tan padre. Sí, padrísima. Aparte con Björk, pues increíble. Que por cierto les tengo ahí un datillo, un chisme. Bueno, se dice que Lars es muy duro como director, ¿no? No, necesito que tengas que actúes de esta manera y que lleva a sus actores a esa... Al límite, ¿no? Sí, a esa presión, tal vez si tú quieres llamarlo así, para que sacar lo que él espera de ellos, ¿no? Entonces se dice que Björk, durante la filmación, un día enloqueció y dijo, ay no, ya me tienes harta, ¿no? Y que pues se peleó ahí con Lars, pero bueno, son como rumores, pero a lo que voy es eso, de que realmente lleva a sus actores a este punto en el que él los quiere ver. Sí, creo que fue como algún grado de psicosis, ¿no? Que sí, que desapareció algunos días, tuvieron que parar el rodaje, o no sé si fue justo después de terminar el rodaje que dijo, por fin, pues, y le causó conflicto, ¿no? Pero bueno, esa es una pequeña historia ahí de bailando en la oscuridad. Dato chapoy, disculpen. Ella, cuando fue a la entrega de los premios Oscar,
ha sido considerada una de las peores vestidas en la gala, ¿no? Seguro se van a acordar el traje de este cisne, todo raro, búsquenlo, así Bjork. Y su bolso era un huevo. Sí, está súper loco. Bjork, ay, Bueno, la amamos, es sí, un claro. ícono y cómo no admirarla. Qué Exacto. valiente, pero dejó huella en la historia de los Oscars. Que te voy a decir una cosa, sin duda su actuación, nadie se lo quita. Claro. Excelente personaje de Selma. Wow. Wow. Pues vamos, las palmas. aplausos a las palmas, muy bien. Vamos con la siguiente trilogía, ahora vamos con la de USA, ¿no? La trilogía de Estados Unidos. Como les comentaba en el bloque anterior, de que pues nunca ha viajado a Estados Unidos, pero hizo esta trilogía, ¿no? Y la primera, mira, se me pone la piel chinita porque es otra, yo diría que es de mis películas favoritas por toda la vida, y es esta maravilla llamada Dogville, con la actuación de Nicole Kidman. ¡Wow! Imagínense la película que toda está rodada en un set de teatro. Todo, o sea, realmente, o sea, Lars dijo, me voy a llevar a que realmente el espectador imagine toda la escenografía. Entonces solo vemos literal como si fuese una especie de un plano arquitectónico, ajá, como dibujado las paredes, dibujado los muebles, ves a los algunos props, ¿no? Como utilería. Exacto. Muy poca utilería. Y tú como espectador imaginas todo y te das cuenta que entonces la historia es lo que vale, no todos los efectos que la acompañan, ¿no? Es extraordinario. Aparte Nicole Kidman, bueno, ¿de qué trata la historia? Bueno, me estoy quedando muy loco. Habla de Grace, que es una chica que anda huyendo, así empieza la película, nadie sabe por qué. Sabe que huye de unos gángsters, eso sí lo vemos al inicio, y se queda en un pequeño poblado llamado Dogville, donde pues empieza sus integrantes, o sus, ¿cómo se les llama? Habitantes. La acogen, al principio está todo bien, pero después empiezan a abusar de su confianza. Y no les quiero contar el final porque de su amabilidad. De su amabilidad. Sí, ella era muy ingenua y quería ayudar a toda la gente, su bondad y demás. Pero tanta bondad, a veces la gente suele aprovecharse de ella. Sí, y eso es algo que caracteriza a todos los personajes femeninos que desarrolla Lars von Trier. Siempre están a la deriva, en donde vemos cómo tienen que llegar al límite en muchas situaciones que la sociedad, en estas historias, dejan ver qué tan crueles podemos llegar a ser, ¿sí?, como humanos, como seres. Es que eso es lo que hace incómodo tal vez al cine de Lars, que se atreve a decir, te lleva como a realmente quita la máscara de todas estas capas que hay detrás de... Exacto, y te dice, hey, tú como ser humano puedes ser así, así de bueno o así de malo, ¿no? Este contraste, pero así sucede. A mí me encanta esta película, Dogville, porque de mis actrices favoritas, y si no me equivoco fue mi actriz favorita en el top actrices, fue Nicole Kidman. Escúchame, y mi director de cine favorito es Lars von Trier. La primera vez que yo vi una película de Lars von Trier fue Dogville. Esta película es del 2003 y no creo que la haya visto ese año, pero desde que yo vi el trabajo de esta película dije, wow, yo le digo a Robert, Dios, universo, Pachamama, qué genial que existe este director danés, y que si ustedes no lo conocen todavía, tómense el tiempo, vean les recomiendo, una de la siguiente trilogía que es más relax, digamos, sí. Pero bueno, justo ahorita que decía Robert de ese personaje de Grace, ¿qué pasa con Grace? Hay un después, ¿no? Bueno, viene la segunda parte, que es Manderley, que es esta película que sale en el 2005, ya no es protagonizada por Nicole Kidman, pero sigue conservando los personajes. Esto es algo muy raro, pero aún así no me incomoda, ¿sabes? Es como aquí padre, sale Willem Dafoe como el papá. Papá de Grace, que y es entonces, el personaje de Nicole, ¿no? Es algo bien loco porque llegan a este pueblo llamado Manderley después de salir de Dogville. No les quiero decir qué sucede con Dogville, pero sucede algo muy interesante. Llegan aquí y se dan cuenta que después de que la esclavitud se había pues terminado 70 años atrás, en esta plantación seguía habiendo esclavos. Entonces ella empieza a involucrarse. Nuevamente vemos a Grace con su bondad a tratar de ayudar, y como sabemos pues todo de repente redimir los errores de los demás, ¿no? Exacto, pero después hay otro giro. Y bueno, de eso se trata. Que también yo creo que los directores de casting hicieron un buen trabajo porque siguen conservando la línea, ¿no? Y fíjense, es cierto, Manu, y aunque no esté Nicole Kidman, perdón, tal vez que lo diga, no le extrañas. El tono de voz de ella es muy similar, pero la actuación es muy buena. Pero no te sientes ajeno a decir, ay, qué no, la verdad es que es porque una buena sigue película. Teniendo el mismo formato, ¿no? Sí. Arquitectónico. No vamos a ver escenarios, o sea, aquí vemos ya una maqueta. Un poco más a planos abiertos de la maqueta, pero exacto. Sigue con el mismo
ese encanto de ese esta minimalismo, trilogía, ¿no? tal Que vez. por cierto, ¿qué pasó con Ah, el ok. último de la trilogía Bueno, de USA? Se esperaba una llamada a Washington, la cual no la ha filmado. Esperemos que la haga porque queremos no hay saber. producción, no existe No hay nada. producción. Solo sabemos el título, sabemos que pertenece a esta trilogía, Ajá, exactamente. pero ahí se quedó. Y bueno, con eso terminamos la trilogía USA. Vámonos ahora a otra que está buenísima, que es la trilogía Depresión. Platícanos, mano. Sí, aquí antes de entrar en detalle en esta trilogía, algo importante. Antes no existía el término de nostalgia. Y se decía que todos los músicos y todos los artistas, pintores, que tenían una forma de reflejar nostalgia, les decían que eran artistas depresivos. Okay. Porque no existía el término de nostalgia. Entonces hace muchos años este término se le decía a un nostálgico se le denominaba depresivo. Ahora, ¿a qué va el comentario? Porque esta trilogía, que es la que catapultó a nivel comercial con grandes actores de línea A, digamos, a nivel internacional, y esta trilogía se llama Depresión. Ahora, les comentaba, igual es un poco arriesgado que empiecen a ver el cine de Lars von Trier con la trilogía de USA. Si quieren empezar con algo más soft, más fácil de digerir, yo creo que más bien Depresión, esta en donde vemos Anticristo, Melancolía e Ninfomanía. Pues a mí se me hacen fuertes ondas Pero vemos sí, aquí bien. Actores comerciales. Y yo creo que Melancolía, en donde está Kirsten Dunst, es la que yo creo que puede ser una muy buena ventana para que se den cuenta del trabajo de Lars von Trier. Por favor, dime que vamos a escuchar una pieza de Melancolía, ¿verdad? Así es. Okay. Así Bueno, es. ya, por favor, es que es excelente. Entonces, empezamos. Aquí un dato que me gusta mencionar de esta trilogía es el agua. El agua es uno de los elementos importantes a lo largo de su filmografía. Sí. Pero aquí, tanto en Anticristo, Melancolía y Ninfomanía, vemos que está presente el agua como punto clave. En Anticristo, la escena de principio es justo una penetración, un coito donde están nuestros protagonistas, que aquí sale Charlotte Gainsbourg, que se convierte en su musa, porque en las tres, bueno, sí, que en realidad Ninfomanía son 2 partes, pero en estos 4 largometrajes está esta protagonista, esta actriz que aparece en todas esta trilogía, ¿no? Exactamente, y entonces está él, que es el personaje de Willem Dafoe, y Ella, que es el personaje de Charlotte Gainsbourg. Entonces aquí están en una escena en la regadera, en una relación sexual, y ahí vemos el elemento agua, ¿no? ¿Qué más nos quieres platicar, Robert, del Anticristo? Bueno, ay, es que está increíble y la verdad, bueno, yo sé que tengo muchos datos, pero quiero dar no, pues es que, no, tú sigue, mano, tú sigue. Nada más rápidamente, el Anticristo, bueno, esta película no es como una película de terror como tal, muchos pudiesen pensar que es una película de terror, pero no lo es, solo quería agregar eso. Pero sí, o sea, es esta parte, ves varias escenas de cómo esta mujer, o sea, la protagonista, literal le hace la vida pues pesada al protagonista, ¿no? Es que ahorita que lo mencionas se me hace súper padre, porque aquí vemos cómo ella rompe con esta línea que tenía de las mujeres que frágiles, ¿no? Aquí al contrario, o sea, yo creo que por eso se denomina Anticristo, porque es eso, ¿no? Que ella se rompe con todos los personajes que había presentado von Trier, y aquí ella es esta forma en donde dice: la mujer puede ser agresiva, la mujer puede ser violenta, la mujer puede ser la causa de muerte. Entonces aquí vemos como el punto de quiebre de ella es porque su hijo. Sí. Ahí es la escena inicial, justo que estamos hablando del encuentro sexual que tienen al inicio. Entonces no les vamos a contar para Véanla. que ustedes se den la oportunidad de verlo, pero bueno, no sin antes ver Melancolía. Exacto. De entrar de ya. Ajá. En el 2009 salió el Anticristo y llega Melancolía, ahora sí, en el 2011. Ya, solo quería decir eso. Exactamente, que por cierto, Björk fue ganadora como mejor actriz en Cannes por Dancer in the Dark. En la de Melancolía gana justo Kirsten Dunst como mejor actriz en el 2011. Y bueno, ahorita vamos a decir quién fue la tercera que también ganó como mejor actriz, para que no se vayan. Y los vamos a dejar con una pieza que es espectacular, porque es de las escenas o las planos secuencias al inicio de Melancolía, que se llama Golf Course, del soundtrack de Melancolía, que es interpretado por la Orquesta Filarmónica de Praga.
Así es que esta va dedicada para Kenia, porque Kenia tiene tatuada la palabra nostalgia. Así es que Sí. nostalgia y Bueno, melancolía. y melancolía, mira, perfecto. Te quiero, amiga. Muy bien, No regresamos. se aquí. desconecten. Wow, qué emoción escuchar a la Filarmónica de Praga, qué emoción ver cómo la banda sonora de un director tan importante tiene esta versatilidad. Escuchamos a Björk, escuchamos a la Filarmónica, también hay una, bueno, vamos a decirles un ratito algo de Ninfomanía, Sí. pero bueno, Robert, ahorita estamos en melancolía. Va, ¿Qué melancolía. pasó? A ver, dinos. Bueno, ¿de qué se trata esta película protagonizada por Kristen Dunst? Es la historia de dos hermanas, justamente Justine, que es interpretada por Kristen, y la otra hermana, que es interpretada por Claire, por esta... Charlotte. Claire es el personaje. El personaje interpretado por Charlotte, exacto. Es el día de la boda de Justine y pues ella está perdida en una inmensa depresión. O sea, ella es la menos feliz el día de su boda. Pero no solo es esto. Aunado viene un suceso que es el fin del mundo, Exacto. que se debe a la cercanía del planeta llamado Melancolía, ¿sí? Entonces, pues justamente es lo que va a ocasionar el fin del mundo, según esta historia de Lars. Y algo que les estaba comentando fuera del aire es que me encanta esta trilogía, porque por ejemplo en la anterior vemos muchos planos cerrados, muchos close-ups, planos medios. ¿Por qué? Porque es lo que hace Lars, te mete con el personaje, hace que esto te mete en la intimidad del personaje, lo vas acompañando. Claro. Y a diferencia de esta otra trilogía, sobre todo en Melancolía, vamos a ver muchos planos abiertos. Sí, espectaculares, ¿verdad? Hermosos. ¿Y por qué? Digo, si la depresión ya del personaje está de por sí marcado en él, ahora con estos planos podemos ver como un espectador ajeno que te hace ver todo lo que sucede alrededor del personaje. Entonces, es increíble cómo te va llevando a estas emociones y sentimientos Lars a través de su filmografía. Pero bueno, eso es Melancolía. Antes de continuar, en Melancolía, algo importante que hay que rescatar es que, además de la depresión que vemos en este personaje, es cómo ella posterga. Justo menciona Robert, es el día de su boda, pero ella posterga y alarga para que no pueda realizarse. Exacto. Consumarse. Esa era la palabra que buscaba. Y bueno, aquí tenemos actuaciones como Kiefer Sutherland. Sí. Y bueno, es uno de los que les decía, ¿no? ¿Por qué podrían verlo? Porque vemos actores como más cotidianos, más hollywoodenses. Rompen con lo que veíamos viendo de su trabajo. Eso es muy bueno. Se van a deleitar con la banda sonora, en verdad. Sí, espectacular. Yo creo que es mi favorita de todas las bandas sonoras de la filmografía de Lars von Trier. Definitivamente Melancolía es la mejor. No hay duda. Vamos ahora con la última película de esta trilogía, que es la aclamada polémica Ninfomanía, ¿sí? Wow. Dato de esto, fue dividida justamente en 2 volúmenes por la duración, dura 300 minutos, o sea, como casi 5 horas. Una sentada ves 300 minutos de cine. Sí, claro. Entonces, lo que tuvo que hacer Lars fue dividirla en volumen 1 y volumen 2, pero es impresionante esta historia. Es protagonizada por Charlotte Gainsbourg nuevamente y cuenta la historia de una chica que es diagnosticada como ninfómana, ¿sí? Es decir, adicta al sexo. Y entonces vemos cómo desde niña explora su sexualidad y cómo con el paso del tiempo ya nada le causa placer. O sea, cada vez es más su ambición por buscar el placer, que es lo que va llevando toda esta ruptura del personaje, ¿no? Que lo vas descubriendo, lo vas como quitándole las capas, ¿no? Y vas averiguando todas sus razones. Eso es lo que hace tan interesante. Aparte que otra de las características que ha hecho Lars en casi todos sus filmes, si no es que en todos, es dividirlo por capítulos también. Ah, sí, cierto. Entonces, no habíamos mencionado eso y es muy característico de Lars. Al igual que el Tarantino, también lo hace Lars y lo divide por capítulos. Entonces, en cada capítulo tú vas descubriendo personajes, pero vas descubriendo más causas del personaje principal. Además, tienen esta similitud, ¿no? Que tuvieron que hacer volumen 1 y volumen 2. Exacto. Con una película que en verdad yo creo que define el trabajo de Lars von Trier. Es una obra maestra, o sea, los planos que vemos aquí, la composición, todo eso. El guión es extraordinario, las actuaciones. Increíble. Aparte, por ejemplo, casi todos los actores, o sea, vemos
todo tal cual, crudo como es, el sexo como tal, ¿no? Sí. Entonces, no es una porno, no es porno ni nada, pero se ve como Es explícito, vemos exacto. penes, vemos... pero con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? Entonces, Exactamente. eso es lo que hace Lars, fue muy polémica justo por eso. Ya es Muy- recurrente, no nada más en esta trilogía, Sí, también en siempre. Los Idiotas hay Sí, desnudos. en el Anticristo, en todo. Exacto. Entonces, tenemos actuaciones buenísimas, tenemos a Shia LaBeouf, tenemos a Uma Uma Thurman, a Willem Dafoe, a Willem una Dafoe. vez más. Sí, o sea, A Charlotte, que ya se convirtió en su musa porque además de esta trilogía ya había colaborado con ella antes. Justo es importante mencionar que Charlotte en esta trilogía tuvo el protagonismo en las 3 historias, sí, pero sí. fue gracias al Anticristo que ganó la mejor interpretación sí. femenina en el 2009. Entonces, esta mujer es increíble, es una actriz... Wow, o sea, ¿Sabes? que proyecta y que Te atrapa. se rumora y se ha dicho mucho el conflicto entre las actrices con la dirección de Lars von Trier, pero repitió ella 3 veces. y en Ninfomanía, que es una historia de 300 minutos, eso es lo que el corte final, pero no sabemos cuántas Todo lo que escenas lleva. no se tuvieron que eliminar. Claro. Exacto. Algo que me gusta mucho de Ninfomanía, que justamente es el soundtrack, que al final vemos una de las canciones de, Sí, de sí, en Ramsey, los ¿no? créditos. Miren, aquí los Vamos vamos a para que escuchen un poquito, ¿no? Sí, O buenísimo. sea, porque justo eso que genera, ¿no? Toda esa ola de emociones que Luego se que las ponemos genera, ahí exactamente en nuestro Face. después de todo de todos estos capítulos en estos 2 volúmenes de Ninfomanía, toda esta crudeza, la intensidad, las interpretaciones y las historias, porque en verdad, Sí. como decíamos hace rato, de cómo les va quitando las capas a los personajes y todo lo que realmente escondemos como seres humanos y que sacamos ese instinto animal, ese ¿Sabes? instinto sexual, o sea... ¿Sabes cómo me imagino Lars así cuando está describiendo un personaje? Imagínense una bola de nudos, de hilos. Wow. Y de repente vas agarrando un hilo, otro hilo, y tomas el último y sale todo el personaje y lo descubrimos por completo. Así yo lo imagino, no sé, digo, yo también ya me estoy haciendo como Lars, ¿verdad? Pero eso es parte de su trilogía. Vamos con la última película que hizo Lars, que es La casa que Jack construyó. Yo les tengo que contar Sí, algo es una antes de locura empezar. esta película. He tenido la fortuna y la dicha que por fin pude ver en pantalla grande el trabajo de Lars von Trier. En realidad yo no había visto ni siquiera Ninfomanía, Yo sí ni me la aventé siquiera en el cine. Melancolía. Yo vi por primera vez una película de Lars von Trier en cine hasta que llegó a La casa que Jack construyó. En donde... ¡Qué loco! Es un homenaje, le comento a Robert. Para mí es que es como un pintor hace su autorretrato. Ah, ok. Él es un autorretrato, pero en cine. Está súper loco. Es un homenaje hacia él mismo. Yo lo vi de esta manera. Hay muchas referencias al trabajo de sus películas, de su filmografía. Y tiene mucho, no lo habíamos comentado, pero hay muchas referencias de el arte y la pintura en sus películas. Sí, sí. Aquí vemos Dante Alighieri, si no me sí, equivoco, claro. en esta historia, pero ya en Ninfomanía hay muchas referencias. Vamos a estar posteando en nuestras redes estas Sí. referencias para que vean cómo en Ninfomanía, cómo también En Melancolía en también, Melancolía, o sea, sí. exactamente, y también finalmente en la casa que ella construyó. Pero déjenme les digo, a mí me impactó, en verdad, porque la historia trata de un chico que es, pues socialmente lo ves normal, pero es un psicópata. Ujú. Él asesina como una con la mani- excusa, ¿no? sí, De- como una asesina como una manifestación del arte. Y es así como de ¿qué? Cuando yo dije que no, esto está loco, porque la casa que construye realmente está hecha de cadáveres. Entonces es una locura, es como ¿neta? ¿Estoy viendo esto? Pero sí, o sea, realmente te lleva otra vez a este juego entre la moral, entre lo correcto y el bien y el mal, y lleva al personaje al límite, ¿no? Entonces, a justificar sus acciones por el arte, ¿no? Y es algo bien raro. De hecho, en esta ocasión, yo me pregunto qué pasó con el director de casting, porque el seleccionado es Matt Dillon, y yo siento que buscó un nuevo talento, y yo me pregunto qué es lo que le vio, qué fue lo que dijo él tiene que ser Jack, porque la verdad lo hace increíble, es genial, no dudo que haya sido la primera opción,
pero qué padre ver un nuevo rostro, ¿no? Claro. Y en segunda, a Uma Thurman. También está, ¿no? Hace una colaboración pequeña al inicio, pero está muy padre Sí. verla que regresa, ¿no? O sea, ha estado con Tarantino, uno de También. los directores que hemos mencionado antes, tus favoritos, y aquí también con Lars von Trier. Antes de terminar el programa, porque ya casi acabamos, les quiero comentar. Él en una de sus entrevistas llegó a comentar que la casa que ya construyó era considerado como su testamento. Lo veía, Ok. para mí ese es mi testamento. Entonces imagínense todo lo que representa para Lars von Trier esta película. Wow. Véanla si no la han visto. Esta fue la última. Ay, Dios. La pueden encontrar en formato en Blu-ray, en DVD, está Sí. a la mano. Y bueno, a ver, antes de decir, Sí, Manu, sí, sí. ¿cuál es tu película favorita? ¡Ay, es tan difícil! No, a ver, ya no ya sé, ya puedo. te puse en aprietos, pero elige una, vamos. Bueno, yo siempre... bueno, hay dos. A ver, venga. Definitivamente me encanta Dogville, nunca voy a dejar de ser mi película Me favorita. la ganó. La segunda es Melancolía. Ok, Melancolía. yo me iría entonces, ya que me ganaste el Dogville, me voy a ir por Bailando en la Oscuridad y Ninfomanía. Son buenísimas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos. Recuerden nuestros horarios, todos los miércoles a las 2 de la tarde. Y los viernes a las 3, nuestro nuevo horario. También escuchen todos los otros programas del resto de nuestros compañeros de aquí en cabina cabina. digital, Sí. exactamente. Y pues Dense les una vuelta a los demás horarios. Así es. Y bueno, pues con esto concluimos nuestro programa Ay, especial. no, me duele, Sí. me duele que se haya acabado, pero en serio, es una excelente, ese director, cerrar con Lars von Trier entre especiales directores, qué belleza. Sí, cerrar el año porque... esperen, tenemos sorpresas. Vamos a tener un giveaway. Estén Exacto. pendientes de nuestras redes sociales. Recuerden, síganos en Cine en Partituras, en Facebook y en En Instagram. Instagram. Ahí les vamos a dar más detalles. Tenemos después el siguiente miércoles el especial de compositor con Chava James Mayor. Horner, James Horner, exactamente. Tenemos nuestro especial de Navidad y el cierre de año que va a estar súper padre. No se lo pierdan. Y Exactamente, bueno, para que lo vean. para ya terminar con este especial de Lars, cerramos el año con broche de oro. Perfecto, Sí. no pudo quedar mejor, en verdad estoy satisfecho con el resultado, Robert. Gracias. Exacto, no, gracias a ti. ustedes por vernos, por estar escuchándonos. Exacto, y pues bueno, vamos a terminar con una frase de Lars. Yo les quiero compartir esta, es una cita que dice: una buena película tiene que ser como una piedra en tu zapato, tal vez incómoda, Wow. pero ahí está. Y finalmente, básicamente, todo en esta vida me da miedo, excepto hacer cine. Bien, es el señor Lars Espectacular. von Trier. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado aquí en Cine en Partituras. Nos vemos el siguiente miércoles. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao. Estás entrando al mundo del cine y su música. Cine en Partituras.